Dice la palabra del Señor: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido. Verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente. Tome como referencia y fije bien la mirada en lo que la Escritura está diciendo. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente. Esto nos dice que el lugar donde Abraham levantó el altar fue en Betel. Porque levantó el altar. Después de que hubo levantado el altar, él se movió del lugar donde estaba hacia el oriente, a un lugar al oriente. Y una vez llega al lugar a donde él se destinó, Betel quedó al occidente. Entonces él estaba en Betel. Y ahora le explicaré por qué es importante prestarle atención a estas referencias. Y luego dice que Jai le quedaba al oriente. Y edificó allí altar a Jehová. También edificó otro altar a donde llegó. Y invocó el nombre de Jehová. Y partió Abraham de allí, caminando, yéndose hacia el Neguet. Romanos capítulo 12, sus primeros 2 versículos. La Escritura nos dice algo interesante acá. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y voy a empezar con este versículo 1 y 2 del libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo dice: les ruego por la misericordia de Dios que se presenten, dice, delante de Dios como sacrificios vivos, santos y agradables a Él, y que esto debería ser nuestro culto racional. Y luego dice el versículo 2 que no nos debemos de conformar a las cosas de este mundo, no adaptarse con facilidad. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que saber que el mundo piensa de una forma. Y vean lo que escribe el apóstol: antes de conformarse a este mundo, dice, renueven la forma de pensar, cambien su entendimiento por lo que la palabra dice. Es por eso que a mí me da cierta intriga cuando escucho personas que defienden tanto corrientes ideológicas antes de defender los benditos y preciosos consejos que Dios mismo a través de su palabra nos da. Me preocupa, soy sincero, porque ¿cómo es posible que creamos más a la posición de un hombre que lo que Dios mismo a través de su palabra nos enseña? Vea lo siguiente, lo que el apóstol dice: hay que cambiar nuestra forma de pensar por lo que la palabra dice y no pensar como el mundo piensa. Un día de estos, hablando con alguien y debatiendo sobre estos temas, lo obligan a uno a recurrir a otros términos o manuales, en este caso la psicología. ¿Cómo funciona la psicología y cómo afecta la manera de pensar del ser humano? Y le hablaba un poco a esta persona de esto, y en adición le menciono aquella expresión del cual Malcolm X, que no es el nombre original de él, fue el nombre que se cambió después de haber cambiado su creencia religiosa también, pero él es muy puntual en algunas cosas y muchas personas lo toman como referencia, porque en medio de un mundo donde él pensaba diferente, pareciese que bregaba contra la corriente, sin embargo se mantuvo en su posición. Pero él dijo algo interesantísimo sobre cómo funcionaban los medios de información. Note en el tiempo cuando él lo dijo. Pero desde ese entonces él veía que los medios de información son un instrumento tan poderoso que pueden hacer que el inocente sea culpable
o que el culpable sea inocente. Los medios es algo poderoso, por eso usted y yo no podemos prestarle tanta atención ni prestarnos. Note que la palabra información es una palabra compuesta, algo que entra pero forma nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. Por eso es que yo no concibo que nosotros le podamos dedicar más tiempo a lo que estos medios de información nos enseñan en relación a lo que la palabra nos enseña. Porque basta con leer la palabra, estudiar la palabra y ver lo que en el mundo está pasando y nos damos cuenta de que esto no debe ser sorpresa. Esto está escrito y esto va a ser así. Ahora, vea de regreso ahora hacia el tema, lo que el Señor escribe a través de este libro de Génesis, capítulo 12, dice que el Señor le apareció a Abraham y le dijo que a él y a su descendencia le daría una tierra por heredad. Y lo primero que hizo Abraham fue edificar un altar en ese lugar. Yo quiero hablar esta tarde, por los minutos que me quedan, acerca del poder de una vida de altar. La palabra altar podemos hablar varias definiciones, pero algo que todos lo podamos entender: lugar de sacrificio. Sin buscar muchas técnicas o definiciones técnicas, algo que todo lo podemos entender con facilidad: lugar de sacrificio, o donde se sacrifica algo. Y en tiempos antiguos era el lugar donde se sacrificaba aquel cordero, a través del cual que su sangre era derramada y el cordero consumido, la persona que traía este animalito quedaba libre de pecado por un periodo de un año. Y el siguiente año tenía que traer otra vez y volver a hacer el mismo sacrificio. Y esto era de continuo. Por eso cuando Juan presenta a Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios, el que quita. Aquellos lo borraban, solamente lo cubrían, pero Jesús lo quita. Dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un altar es ese lugar donde se quemaba, donde se ponía ese sacrificio para que fuese consumido por el fuego. En el libro de Reyes, capítulo 17 de su primer libro, encontramos una historia cuando el profeta Elías, en tiempos difíciles, dice la historia, que convocó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo estarán claudicando o debatiéndose entre dos pensamientos? Y luego le dicen: si ustedes creen que Jehová es Dios, pues defínanse de una buena vez. Y si creen que Baal es el Dios verdadero, igual defínanse. Pero no continúen este estilo de vida, debatiéndose si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, si debo de hacerlo o no debo de hacerlo. Alguien esta tarde necesita escuchar que Dios le está hablando, que necesita definirse. Porque viviendo una vida entre dos pensamientos o entre una indecisión, el tiempo transcurre y lo único que conseguimos es complicar más una realidad existencial. Capítulo 17 nos enseña que Elías arregló el altar que estaba arruinado. Pero de esta historia de Elías, usted y yo podemos aprender varias cosas que contienen muchísimo valor. Dentro de estas cosas voy a hablar dos solamente. Lo primero es que el profeta nos enseña que aun cuando él no era bien visto por el pueblo o por la gente, él nunca dejó de ver la gente como Dios la veía. ¿Qué le quiero transmitir? Que usted y yo pueda que incomodemos a las personas por mantener una convicción, por mantener nuestros valores, nuestros principios, y seamos señalados como anticuados, como esto o como lo otro. La diferencia es que por encima de cómo nos consideren o nos traten, nosotros siempre debemos de verlos como Dios los ve. ¿Cómo? Como necesitados de amor, de compasión, de un buen trato, de misericordia. Es lo que Elías nos enseña. Él nunca dejó de ver la gente como Dios la vio. Elías veía la condición y el peligro en el cual la gente se encontraba, viviendo una vida de decadencia espiritual y familiar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Por eso creo que la iglesia del Señor está llamada
Y es por eso que decía al inicio, para contestar esas preguntas de por qué tanto evento, por qué tanta actividad, por qué tanta oración, por qué tanta convocatoria, es porque al igual que Elías entendemos el tiempo en el cual estamos viviendo, el peligro en el cual la gente está viviendo y ellos no lo ven. Ellos no lo identifican. Y estoy hablándole a la iglesia del Señor. Hay gran cantidad de pueblo que no entiende el tiempo en el cual estamos viviendo. Pero independientemente lo entendamos o no, el tiempo no detiene su marcha. El reloj profético de Dios sigue marcando cada instante la aproximación a un evento inequívoco, ignorado por muchos, pero esperado por otros tantos, que es el bendito regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y si la gente no se alegra por esto, entonces ¿qué le alegrará? Cuando a este mundo lo que le espera son dolores, tribulaciones, llanto y lágrimas. Lo segundo que aprendemos de esta enseñanza del capítulo 17 del primer libro de los Reyes es que Elías es un hombre de Dios. Y él sabía lo que Dios podía hacer a través de él. Sin embargo, Elías nunca se atribuyó un mérito propio a lo que Dios traería como respuesta a través de él. Dios está buscando hombres como Elías el día de hoy, mujeres con ese mismo espíritu y actitud de Elías. Que no importa cuánto Dios te use, la forma como Dios te use, tú siempre le darás la gloria a Dios. Sé que es fuerte lo que voy a decir, pero se terminaron los tiempos en los cuales las cámaras estaban detrás a ver a quien Dios sanaba y a quien Dios no sanaba. Porque habíamos vuelto un espectáculo la obra de Dios. Hoy por hoy, señores y señoras, iglesia amada del Señor, lo único que va a poder traer un convencimiento a la gente es el poder de Dios manifestado sobrenaturalmente, donde no necesitas cámara. Será la voz de la gente hablando al mundo lo que Dios hizo en sus vidas. Y por sus frutos conoceréis. Aleluya. Por eso Dios quiere despertar el celo en la iglesia. Por eso Dios quiere despertar un avivamiento, un mover. Tristemente, la iglesia se ha enfrascado a estar siguiendo metodología cuando se olvidó del Dios de lo sobrenatural. Versículo 30. Entonces Elías convocó a todo el pueblo y le dijo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y vea lo que Elías hace. Y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Si habrá algo que Dios quiere que convoquemos al pueblo, es para decirle: hay que arreglar el altar de Dios que está arruinado. El altar de Dios no es un lugar específico. Cada uno de nosotros somos un altar de Dios. Y Dios quiere que arreglemos nuestras vidas. Es que no es como yo me vea, es que no es lo que yo diga, amado mío, es lo que Dios ve en mí. Yo puedo quizás predicar, yo puedo quizás motivarle, y para algunas personas pueda que sea intachable lo que yo estoy diciendo. Pero ¿de qué sirve si es intachable a la luz, al ojo clínico de la gente, pero es desaprobado por Dios? ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay actitudes en cada uno de nosotros que no son aprobadas por Dios. Acordémonos lo que la regla de oro dice en Mateo capítulo 7 verso 12. Que las cosas que no queremos que la gente haga con nosotros, así pues entonces nosotros no las hagamos con ellos. Dios quiere que nosotros veamos a la gente con ojos de misericordia, de desearle el bien a los demás. Pero cuántas personas se han ocupado de usar sus labios para traer una información que perjudicó a alguien más, sin saber que a largo plazo los perjudicados serían ellos mismos. Es por eso que Elías llama al pueblo y dice: vengan, hay que arreglar el altar. ¿Qué está saliendo de nuestros labios? ¿Queja, murmuración, chismes, habladerías que no deberían de ser? ¿O está saliendo una alabanza, gratitud a Dios en todo tiempo? Es lo que el Señor quiere, que ese altar esté encendido, y que cuando el altar de Dios esté encendido, algo tiene que quemarse, algo tiene que ser sacrificado ahí. Y lo primero que tenemos que sacrificar es nuestro ego. ¿Por qué el ego? Es que el ego no se ve. La gente tiende a señalar las cosas que se ven, pero ¿qué de la envidia? ¿Qué de la lujuria? ¿Qué de la lascivia?
¿Qué de esas cosas que no se ven? El egocentrismo. Entonces el Señor nos dice, hay que sacrificar el ego, hay que sacrificar mi yo, hay que sacrificar mi autosuficiencia, hay que sacrificar todo aquello que impide que Dios haga la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Recuerde lo siguiente: sin altar no hay presencia. El altar es ese lugar donde se preparaba la leña, para encima de la leña poner el holocausto, o sea, el animal presentado o ofrecido. Entonces el Señor, como lo aceptaba, era que Dios mismo enviaba fuego y lo consumía. Entonces, si no hay altar, no hay presencia. Sin altar no hay gloria. Sin altar no hay fuego. El fuego nunca cayó primero para que se arreglara el altar. No, primero se arregló el altar. Y cuando hay altar, hay presencia, hay gloria y hay fuego. Donde hay altar, hay gloria, hay presencia y hay fuego. Pero donde no hay altar, donde no hay sacrificio, no hay altar tampoco. Donde no hay altar, no hay sacrificio. No hay ofrenda sin desprendimiento de algo que se ama. No queremos una iglesia sin fuego, sin presencia. Tampoco queremos líderes o servidores sin la presencia de Dios. El altar es el lugar donde se presenta la ofrenda. Y cuando hablo de ofrenda, no estoy hablando de dinero. Por eso tiene que ir a Romanos capítulo 12 nuevamente, a lo que el Señor dice, que presentemos nuestros cuerpos, que nosotros ya somos la ofrenda a Dios. ¿O acaso Jesucristo no fue la ofrenda que Dios Padre nos dio a la humanidad? Esa es la ofrenda de la cual estoy hablando. La ofrenda que se sacrifica en el altar, como Jesús se sacrificó por nuestros pecados. Como dice la Biblia, y este debe ser vuestro culto. Romanos capítulo 12, versículo 1. Debe ser vuestro culto. ¿Cómo? Racional. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener razonamiento, comprensión de lo que estamos haciendo. No podemos hacer las cosas mecánicamente sin entenderlas, sin comprenderlas. Déjame una vez más el versículo ahí para que lo veamos. Lo que el apóstol Pablo dice, que nos presentemos delante de Dios. ¿Qué cosa debemos de presentar delante de Dios? Dice, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vea lo que Dios pide. Santidad, algo que agrade a Dios, porque esto debe ser nuestro culto racional, o sea, con entendimiento. Entiendas, en otras palabras, que Dios ama la santidad. Y es lo que el Señor está diciendo: quiero que se presenten delante de mí como ese sacrificio, pero en santidad. Cristo se ofreció en sacrificio. Una vida sin altar, temprano o tarde, termina en tragedia. Lo repito una vez más: una vida sin altar, temprano o tarde, terminar en una tragedia. Llámese tragedia a vivir de los recuerdos. Llámese tragedia a recurrir a la opinión de otras personas, a metodologías para sentirse que se es productivo. Llámese tragedia a buscar oír a Dios en la forma equivocada. ¿Cuántas personas han caído en esto? Si no, preguntémosle a Saúl. Cuando Dios se apartó de él quiso oír a Dios, buscó a Dios. Lamentablemente lo buscó en un lugar equivocado, en una divina. ¿Cuántas personas están tratando de oír a Dios que les hable, escuchando o conectándose a fuentes equivocadas, que lo único que cosechan es confusión? ¿Y por qué digo esto con tanta convicción y dirección del Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que en los últimos días habría comezón de oír. Usted no necesita oír lo que usted quiere oír, sino lo que usted necesita oír. ¿De qué sirve que a mí me digan lo que a mí me gusta oír, pero no cambia nada dentro de mí? ¿De qué sirve que yo escuche
lo que me agrada solamente, pero al final del día lo que cuenta es si soy aprobado por el Dios que dice que pesa los corazones. Oh, amado mío, nuestra opinión puede tomar un segundo plano, pero que sea lo que Él dice solamente. Recuerde que todo hombre es mentiroso y Dios es veraz. Dios es fiel. Por lo tanto, no podemos nosotros caer en el error de que por el deseo de querer escuchar a Dios hablar, valoramos más la opinión del hombre que la de Dios mismo a través de su palabra. Por eso vemos en la vida de Saúl este gran error. Y agrego algo más sobre Saúl. Saúl fue alguien elegido por Dios, llamado por Dios, apartado por Dios, ungido por Dios, usado por Dios, pero murió sin Dios. Por eso digo, una vida de altar temprano o tarde, una vida sin altar temprano o tarde termina en una tragedia. Samson, ¿qué le parece la historia de Samson? Samson, un hombre que Dios, con algo que cualquiera lo pudo haber considerado una basura, como la quijada de un asno, pero en las manos de Samson se convirtió en una herramienta poderosa para derribar a sus enemigos. Pero cuando usted lee el libro de Jueces, capítulo 16, verso 20, Samson tampoco se había dado cuenta que Dios ya se había apartado de él. Porque cuando Dalila lo despertó y le dijo: Samson, Samson, los filisteos vienen sobre ti, dice que Samson se levantó y dijo: esta vez me levantaré y escaparé como las otras veces. Y no se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él. Qué triste estar haciendo las cosas creyendo que somos aprobados por Dios, pero que Dios ya no está en el asunto. Es que una vida de altar temprano o tarde termina en tragedia. Una vida sin altar temprano o tarde termina viviendo de los recuerdos. Una vida sin altar temprano o tarde terminará queriendo oír a Dios, pero de forma equivocada. Una vida sin altar continúa en su ceguedad, haciendo las cosas creyendo que está bien, pero siendo desaprobado por Dios. ¿Alguien recuerda la historia de Elí? ¿Cómo terminó Elí? Un hombre quien Dios había elegido y marcado para darle continuidad a través de su descendencia al sacerdocio mismo. Vea qué privilegio. Dentro de todas las tribus hay una familia en la cual Dios pone los ojos y le dice que Él ha determinado darle continuidad al sacerdocio a través de su descendencia. Pero una vida sin altar de este hombre llamado Elí no solamente abortó el plan de Dios para con su descendencia, sino que hasta los hijos mismos de Elí y el mismo Elí murieron cuando la presencia, cuando el arca del pacto se apartó de Israel. Amado mío, sin la presencia del Señor usted y yo no somos nada. Sin la presencia de Dios, usted y yo no vamos a ningún lugar. Por eso Moisés lo reconoció y dijo: si tu presencia, Dios, no va con nosotros, yo prefiero ir a ningún lugar. No me muevo de acá mejor. Una vida sin altar, temprano o tarde, termina en tragedia. Pero una vida de altar encendido te permite oír, contemplar y vivir la plenitud de Dios. Una vida de altar encendido nos permite oír, contemplar y vivir la plenitud de Dios en nuestras vidas. Una vida de altar es lo que usted y yo debemos de anhelar. Una vida de altar encendido nos permite ver lo que no es como si ya fuese. Una vida de altar hace que lo imposible se vuelva posible. Pero es imposible vivir una vida de plenitud en Dios sin altar.
sin estar dispuestos a sacrificar aquellas cosas que impiden que la voluntad de Dios sea plena, completa en nuestras vidas. Es imposible vivir una vida de unción sin pagar el precio que esto conlleva. Porque recuerde, para que haya fuego, primero tiene que haber sacrificio. Lo repito, para que haya fuego, primero tiene que haber sacrificio. Capítulo 17 del primer libro de Reyes, Elías prepara el altar. Capítulo 18 revela cómo el fuego de Dios descendió sobre aquel sacrificio y lo consumió todo. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, vemos la historia bíblica y la historia cristiana nos enseña que después de que Jesús fue sacrificado en la cruz de Calvario, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles podemos ver cómo el fuego del cielo descendió sobre los 120 que estaban reunidos en aquel lugar llamado aposento alto. Pero note, en ambos casos el fuego vino después del sacrificio. ¿Y por qué me gusta tanto la historia de Elías? Es que yo quiero ser como Elías. ¿Cómo así, pastor?, dirá usted. Es que Elías es un modelo que todo siervo o ministro del Señor debería desear ser como él. ¿Pero por qué?, dirá usted. Es que el ministerio de Elías comienza con fuego y termina con fuego. Amado mío, no es cuestión de correr unos días solamente, es de correr hasta el final de nuestra carrera y correr como a Dios le agrada. Una vida de altar provoca que aquellas cosas ordinarias se vuelvan extraordinarias. Génesis 8:20 y el 21 dice que después de que Dios vio el altar que Noé había preparado, alegró el corazón de Dios. Dios percibió algo diferente. Note, ha habido un diluvio, ha traído muerte de todo ser que había viviente sobre la faz de la tierra. Pero dentro de ese mal aroma que despedía todo lo que había pasado en estos días de diluvio, ahora que el arca se estaciona y Noé llega a tierra firme, lo primero que hace es preparar un altar y ofrecer un sacrificio. Y Dios olió aquello y dijo: esto me agrada. Y alegró el corazón de Dios. Una vida de altar encendido paraliza los juicios de Dios. Génesis capítulo 8, verso 21, la parte segunda de este versículo 21. El Señor dice: no destruiré más la tierra con diluvio por causa de un altar encendido que agradó el corazón de Dios. Es que una vida de altar encendido, un tercer beneficio es que trae la provisión de Dios en medio de la escasez. Capítulo 22 del libro de Génesis. Abraham fue a sacrificar a Isaac, su hijo, su único hijo, el que él amaba. Por eso decía que un altar es para poner una ofrenda, pero no hay ofrenda sin que duela desprenderse de ella. A Abraham le dolió desprenderse. Por eso el Señor le dice: a tu único hijo, al que tú amas, a Isaac, a ese quiero, lo que tú amas, quiero que te desprendas de él y me lo dejes a mí. Capítulo 22 de Génesis, Abraham lo lleva, y cuando están allá en el monte Moriah, Abraham lo presenta. Isaac le dice: papá, traemos todo acá, el fuego, el cuchillo, la leña para preparar el altar, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? Él sabía en qué consistía el sacrificio. Pero Abraham le dice: Dios se proveerá de ello, hijo. Nuestra traducción en castellano de la Biblia tradicional no dice que Abraham oró. Pero cuando usted lee la Torá, o sea la Biblia hebrea, encuentra que Abraham oró. Y cuando Abraham oró y va a sacrificar a su hijo, el ángel le aparece y le dice: no le haga daño al muchacho, porque ya me di cuenta que eres genuino, eres verdadero, tu corazón está alineado a mis propósitos. Y Abraham levantó la mirada y vio que un carnero está enredado en un zarzal. Entonces vea, Dios no le pidió
a Abraham que sacrificar el carnero. Pero Abraham no iba a desaprovechar el viaje, sino que tomó aquel carnero y lo sacrificó y se lo presentó delante de Dios. Esto alegró el corazón de Dios. Y Dios le dice: por cuanto tal has hecho, por cuanto me pediste un sacrificio, me ofreciste incienso sin que yo te lo pidiera. El Señor empieza a soltarle una bendición. Amado mío, no esperes una convocatoria de que vengas a la iglesia para adorar a Dios. No esperes una convocatoria que te digan que tienes que adorar. Sé espontáneo en casa, en el trabajo, en cualquier lugar. Levante una adoración al Señor y el Señor bendecirá tu casa, tu vida, tu familia y hasta las generaciones por venir. Aleluya. Una vida de altar encendido provee en medio de la escasez. Una vida de altar encendido. Número 4. Libera al pueblo de cualquier amenaza. Isaías 37, verso 14 dice la historia que cuando Ezequías estaba siendo amenazado por aquellos reyes que venían en contra de él y le mandaron cartas de amenaza, este hombre vino al altar de Dios y le presentó en el altar de Dios y le dijo: Señor, mira todas estas amenazas. Capítulo 20 del segundo libro de Crónicas también encuentra otra historia de un hombre llamado Josafat. Dice la Biblia textualmente que tuvo gran temor porque el ejército que se avecinaba en contra de él era numeroso en relación al ejército de ellos. Pero él hizo lo correcto, vino al altar de Dios. Y en el altar de Dios, en ambas historias, nosotros vemos cómo Dios trajo liberación. Iglesia amada del Señor, una vida de altar encendido te liberará de cualquier amenaza, de cualquier tribulación, de cualquier plan diabólico que en contra de ti haya sido lanzado. No te preocupes de lo que contra de ti se puede decir. La palabra dice, Deuteronomio 23:5, que aun cuando te maldijeren, Dios va a revertir la maldición y la va a convertir en bendición, porque Dios te ama. Porque una vida de altar cambia también la maldición en bendición. Esa se la voy a agregar después. Una vida de altar traerá el fuego de Dios a nuestras vidas. Capítulo 18 del primer libro de los Reyes, encontramos esta historia, como el fuego del cielo descendió. Y un sexto beneficio: una vida de altar encendido abrirá los cielos a favor de nuestra descendencia. Regreso al versículo que leímos, Génesis, le dije 12, ¿verdad? Versículo 7. ¿A dónde estaba Abraham cuando levantó el altar a Jehová? El primer altar que Abraham levantó en Betel. Ahora vea lo que dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El versículo 8 nos dice que era Betel. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Y cuando llegó a ese lugar plantó su tienda. Entonces, ¿a dónde le quedó Betel? Al occidente. Entonces dice la escritura que Abraham estaba en Betel cuando levantó este altar. Ahora vaya conmigo al capítulo 28 del libro de Génesis. Y usted se encontrará con algo poderoso allí por el versículo 12 en adelante, si mal no recuerdo. Porque esta es la historia cuando Jacob va huyendo de su hermano Esaú. Pero lo que me interesa de se lo muestro bíblicamente acá, para que tenga mayor referencia sobre lo que le quiero transmitir. Le dije Génesis capítulo 28. A partir del versículo 1 dice la escritura que Jacob recibe instrucciones. Pero en el versículo 10 dice que salió Jacob de Berseba. Y en ese peregrinaje Jacob llegó a un lugar llamado Betel. Y estando allí, dice la escritura, que Jacob tuvo una experiencia.
versículo 10, que durmió, o mientras estaba durmiendo, dice que se le apareció en aquel lugar en un sueño, versículo 12, que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra, pero que su extremo tocaba el cielo mismo. Y he aquí que ángeles de Dios subían y descendían. Y el versículo 13 dice: y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual le dijo, vea esto, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre. Vea, los cielos están abiertos, Dios hablando, porque Abraham levantó un altar en Betel. Cuando tú vives una vida de altar, lo que estás haciendo es preparando el terreno para que tu descendencia en el mañana vea los cielos abiertos. Y vea lo que dice el versículo 15. El versículo 13, el Señor le está diciendo: yo soy Jehová tu Dios, el Dios de Isaac, el Dios de tu padre Abraham. Y la tierra en la cual estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ahora Dios un trato personal con Jacob. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pregunto, ¿es cierto esto o no? A través de Jacob viene la genealogía de nuestro amado Señor Jesucristo, de la tribu de Judá, y de allí vino Jesús de Nazaret, a través del cual usted y yo hemos recibido perdón de pecados. El Señor le está diciendo: todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Está viendo a Jesús salvando a la humanidad. Pero el versículo 15, vea esto: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que no haya cumplido lo que te he prometido. Una vida de altar abrirá los cielos a favor de nuestra descendencia. Dice que su descendencia será poderosa en la tierra. La descendencia de los rectos será bendita. Bienes y riquezas habrá en su casa, y la justicia de Jehová nunca se apartará de ellos. Pregunto, ¿será que vale la pena vivir una vida de altar? Donde estamos nosotros marcando el futuro de nuestras futuras generaciones para bien. Entonces yo quiero que allí donde usted está, levante sus manos y que esa oración se convierta en un incienso para Él, como un altar encendido. Tú eres el altar. Tú eres el altar. El incienso es tu alabanza, tu adoración. El incienso son tus palabras que nacen desde lo profundo de tu corazón y expresan lo que Él es, lo que Él representa para ti, lo que Él ha hecho para ti. Entonces Él se agradará. Recuerda, Noé presentó un altar y agradó el corazón de Dios, y también detuvo los juicios de Dios. Por eso usted y yo debemos de hacer una vida de altar encendido, porque el altar de Dios